Hola amigos de la Crónica, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos como invitado en este espacio al secretario de Seguridad Pública, Pablo Vázquez, a quien doy la más cordial bienvenida. Secretario, muchísimo gusto. Al contrario, muchas gracias por el espacio y a las órdenes. Me gustaría empezar platicando un poco sobre los elementos que hay para asegurar que la incidencia general en delitos de alto impacto durante esta administración ha disminuido. ¿Qué tiene usted para hablarnos al respecto? Pues en esta administración, desde el inicio de la administración a la fecha, hemos registrado una reducción en los delitos de alto impacto superior al 60%. Esto midiendo los delitos ocurridos en el año 2019 comparados con los delitos ocurridos este año. De hecho, en enero de este año se registró el nivel de delitos de alto impacto más bajo de toda la administración. Mucha gente se pregunta a qué llamamos nosotros delitos de alto impacto. Es un catálogo de delitos que son en su mayoría delitos cometidos con violencia, que afectan a la ciudadanía, que tienen un impacto social en nuestras comunidades y son delitos que también afectan la vida diaria, la cotidianidad de la gente que habita en la ciudad. Ejemplos de estos delitos son el homicidio, la extorsión, las lesiones dolosas, el robo a bordo de transporte público, el robo de vehículo con y sin violencia. Es decir, es un catálogo de delitos que se definió al inicio de la administración y que monitoreamos de forma especial. ¿Por qué se definió ese catálogo de delitos? A veces se habla de que es un catálogo arbitrario. No, es un catálogo donde se priorizaron ciertos delitos por criterios de política criminal. Es decir, se tomó una decisión de trabajar especialmente sobre este catálogo de delitos que sabemos que son importantes para la gente en términos de la afectación que tienen. Y ese es el grupo de delitos que hemos visto que se ha reducido, pero no solo ese, muchos otros delitos de los que se tiene registro de acuerdo al Código Penal también han registrado disminuciones significativas. ¿El catálogo se hizo con base en algún tipo de criterio internacional o con estudios respecto a los crímenes que más afectaban a la ciudadanía dentro de la capital? Fue sobre todo eso, los crímenes que nosotros veíamos que afectaban más a la gente. Muchos de estos delitos, desde luego, también son delitos de los que se lleva registro a nivel internacional y nos permiten también compararnos no solo con otras ciudades en el país, sino con otras ciudades a nivel internacional. Y son delitos que sabemos también por el diálogo constante que se tiene con la ciudadanía que son importantes, insisto, en esas dos dimensiones, por la violencia con la que se cometen, pero también por afectar la vida diaria de la gente, su recorrido, su trabajo, la forma en la que se transporta. Y algo que es muy importante, que nos permite saber que estos delitos se han reducido y que no solamente es como los estamos registrando nosotros, es que otros indicadores a los que se les da seguimiento en materia de incidencia delictiva y que son estándar para muchas latitudes en el mundo como indicadores clave para medir el fenómeno delictivo, también muestran reducciones importantes. Y me refiero a dos que son esenciales. Uno es la tasa de victimización o la victimización en la ciudad. Esta se mide en México por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Victimización, la ENVIPE, y en su último dato, que es de 2022, comparado con 2019, también vemos una disminución. Entonces, nuestros registros y la victimización muestran reducciones. Y por si fuera poco, también la percepción de seguridad, que a veces es uno de los elementos o de los indicadores más difíciles de impactar, también la percepción de seguridad en la ciudad ha subido, la percepción de inseguridad ha bajado en estos años. Entonces hay una consistencia entre la disminución de delitos generales y de alto impacto, la victimización, que mide prácticamente la victimización por todos los delitos, y la percepción de seguridad. Todos los indicadores o los indicadores más importantes del fenómeno delictivo apuntan en la dirección correcta. Comentaba usted al inicio de la entrevista que enero de 2024 es el mes en el que se ha tenido el menor número de crímenes de alto impacto del que se tiene registro. ¿A qué podemos achacar ahora sí que esta grandiosa cifra y cuál fue el modelo que se aplicó para poder llegar a este gran número? Creo que este logro, que es desde luego simplemente uno de los últimos momentos de un gran logro a lo largo de toda la administración, tiene que ver con la construcción de una estrategia sólida. Una estrategia que primero que nada ha puesto atención en lo social, en lo que nosotros llamamos atención a las causas, que principalmente ha tenido que ver
con apoyar a las juventudes que se encuentran en contextos de vulnerabilidad o cercanos a la actividad delictiva, sobre todo a esas juventudes, pero también apoyar a las juventudes y a las infancias a través de programas sociales universales de gran alcance, como son las becas educativas, las becas para empezar, donde cerca de 1.200.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que cursan la educación básica en la ciudad reciben un ingreso todos los meses, sus familias, en el caso de los menores de edad, que ayuda a la economía del hogar, pero les ayuda también a no desertar la escuela, a mantenerse dentro de las aulas, y eso desde luego contribuye a que no estén en las calles, que no se vinculen a grupos que puedan estar realizando actividades delictivas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y ha sido fundamental, el poner la investigación, la inteligencia y la investigación de los delitos en el centro de la estrategia. Y algo muy importante en ese sentido ha sido las facultades que se le otorgaron a esta policía en 2019 para poder investigar delitos y serle más útil al Ministerio Público en esta labor. ¿Qué quiere decir investigar delitos? Que hoy en la ciudad hay más personas, más policías, aclarando los sucesos delictivos, dándole respuestas a la gente y, por supuesto, generando las condiciones para detener a quienes están cometiendo esos delitos. Eso ha sido clave. Otro tema importante de esta estrategia es el desarrollo institucional, lo que hemos llamado Más y Mejor Policía, que tiene que ver con fortalecer sobre todo, aunque ha sido con todas, fortalecer sobre todo a las instituciones encargadas de la labor policial, que es esta policía y también la policía de investigación, con mejor reclutamiento, mejores sueldos, reconocimientos, recompensas, educación continua, educación internacional, perspectiva de género, cerrando brechas de desigualdad al interior de las instituciones. Y finalmente, algo que es esencial es la coordinación. Ningún esfuerzo en materia de seguridad es de una sola dependencia, y en la Ciudad de México se ha logrado una compenetración operativa muy importante con la Fiscalía, pero también con el Gobierno de México y otras áreas, incluidas sociales, del gobierno de la ciudad, y eso nos ha permitido que todos estos elementos de la estrategia se implementen y se lleven al territorio de forma integral. Hablando de un tema coyuntural, que creo que ha sido nota tanto en las redes sociales como en los noticieros, existe un gran interés respecto al tema de los homicidios que suceden en la Ciudad de México y después terminan en el Estado de México y viceversa. ¿Qué es lo que está pasando en esa problemática, o cómo se están contabilizando ese tipo de delitos, de crímenes? ¿Cómo podríamos explicarle a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo ahí? En primer lugar, hay que dejar muy claro que en la Ciudad de México no se manipulan ni se maquillan las cifras ni de homicidios ni de ningún delito. Existen circunstancias, sobre todo en zonas fronterizas, donde quizá una persona lesionada termina siendo atendida en un hospital, en este caso del Estado de México o del Estado de México en la Ciudad de México, y desde luego se levanta una investigación, como tiene que ser conforme a protocolo, en el lugar donde se recibe a esa persona lesionada, pero eventualmente, independientemente de eso, las investigaciones avanzan y permiten establecer dónde fue el lugar de ocurrencia de la lesión o de algún homicidio, y eventualmente estos eventos quedan registrados en el lugar de ocurrencia cuando las investigaciones se concluyen. Es decir, no hay en ese sentido un efecto que pueda alterar las cifras como se ha querido dar a entender. Y en ese sentido es importante establecer que las zonas fronterizas siempre van a tener este tipo de temas. Muchas veces tiene que ver con derecho a biencia de los pacientes, muchas veces tiene que ver con preferencia por ser trasladado a un lugar de atención privada, a veces tiene que ver con la emergencia, tiene que ver con el criterio de los primeros respondientes. Hubo un caso muy sonado en la Ciudad de México que está siendo objeto, desde luego, de investigación por las áreas de asuntos internos, donde se detuvo a 6 compañeros de la corporación en Nezahualcóyotl porque presuntamente habrían llevado de manera dolosa a personas lesionadas a un hospital de esa entidad. El Ministerio Público en Nezahualcóyotl investigó, no hubo ejercicio de la acción penal. Nosotros tenemos una investigación abierta al respecto, donde lo que establecen los compañeros es que
la persona o los lesionados fueron llevados al hospital más cercano por un criterio de privilegiar y defender la vida y la integridad. Era el Hospital de la Perla, que estaba más cerca del lugar de ocurrencia de los hechos. Hay una de las personas lesionadas que manifiesta que explícitamente le pidió a los compañeros que lo llevaran al ISSSTE de Zaragoza, y son temas que se están en este momento revisando, pero a veces ocurren estas cosas, tiene que haber criterio y la gente puede estar segura que si nosotros detectáramos alguna anomalía en este sentido, la investigaríamos y la sancionaríamos. No creo, no considero que exista una conducta sistemática y que esto nos permitiera concluir que lo que ha sucedido en la Ciudad de México, este gran logro de reducción de homicidios, que es, me permito decirlo, muy especial a nivel incluso continental, pudiera haberse afectado por una conducta dolosa y sistemática de este tipo. Hay un dato que indica que hay un descenso en el número de fallecimientos por agresiones, pero tenemos que existen intencionales no determinados. ¿De qué manera le explicaría a usted esto de manera coloquial a la ciudadanía? Es un tema que tiene que ver con la forma en la que registramos las distintas instancias de gobierno o instancias autónomas los delitos. En este caso en específico se refiere a dos formas de registrar o dos mecanismos de registro. El primero es el mecanismo de registro que tiene el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI. Ellos todos los años publican un registro de muertes violentas y de acuerdo a ciertas categorías médicas, porque ellos lo que revisan son certificados de defunción, pueden establecer si la muerte violenta fue por una agresión, y una muerte violenta por agresión la equiparan a un homicidio doloso en términos de lo que estaría revisando la Fiscalía, que es otra institución. Para no hacer el cuento largo, lo que ha sucedido en la Ciudad de México ha sido objeto de debate de manera muy adecuada, porque es un tema que se tiene que debatir y discutir. Es que el INEGI, al revisar los certificados de defunción, ha encontrado que muchos certificados no tienen o no viene una calificación de la intención de la muerte violenta, es decir, no pueden establecer si fue por una agresión. Entonces, lo que hacen, una agresión o cualquier otra de las razones que se tienen en el catálogo de muertes violentas, que son muchas. Entonces, lo que hace... Perdón por la interrupción. Un golpe en la cabeza. Puede haber una persona que tenga muchas lesiones en el cuerpo, pero murió atropellada. Una persona que tenga un impacto de disparo de arma de fuego en la cabeza, pero que pudiera ser atribuido a un suicidio. Una persona que pudiera tener un impacto de arma de fuego en el cuerpo atribuido a un accidente, etc. Hay muchas categorías, incluso envenenamiento, quemaduras, un catálogo médico. Entonces, lo que hace los certificados de defunción en la Ciudad de México, en no todos se establece la intencionalidad de la muerte. Eso es un criterio que se ha adoptado en el sector salud en la Ciudad de México, donde si los doctores que elaboran estos certificados no tienen elementos suficientes para asentar la intención, es decir, no les consta la intención, lo que hacen es establecer que es un evento de intencionalidad no determinada. Cuando sí tienen los elementos, se establecen muerte violenta por agresión con distintas categorías, y esos son los homicidios. El INEGI todos los años revisa esos certificados de defunción y publica aquellos eventos que son por agresión, dándoles la calidad o igualándolos a lo que podrían ser homicidios dolosos. Entonces, es un indicador muy importante que tiene el país sobre homicidios dolosos. Nos dan otro parámetro para medir el fenómeno de la violencia homicida. Durante muchos años en la ciudad esto ha ocurrido, no es un tema de esta administración, desde 2014 o 15, si no me equivoco, la ciudad tiene un número muy grande de certificados de defunción donde no se puede establecer la intención o la intención no es determinada. Se ha querido colocar en el debate que esa clasificación lo que está haciendo es que eventos que deberían de ser homicidios en los certificados de defunción se están estableciendo como no determinados para esconderse. ¿Hay un porcentaje al respecto? No recuerdo el porcentaje, pero me parece que es el doble de no determinados respecto a los de agresiones. Ahora, los no determinados no todos necesariamente tendrían que ser homicidios, pueden ser cualquiera de las otras categorías, suicidios, accidentes de tránsito, etc. Uno pensaría que tenderían a distribuirse
de la forma en la que están distribuidos los que sí están determinados. ¿Qué sucede? Esos certificados de defunción llegan al levantamiento de actas en el INCIFO, ahí sería otro momento donde se podría establecer la intencionalidad, o bien la muerte de esa persona es investigada con una carpeta de investigación que determina si hubo o no un homicidio doloso, si hubo o no un homicidio culposo, es decir, donde no habría de manera análoga intención. ¿Qué sucede en la Ciudad de México? Hay más carpetas de investigación por homicidio doloso que certificados de defunción de muertes violentas por agresiones. Entonces, quiere decir que muchas de las que no están determinadas en el certificado de defunción, cuando llega la investigación, sí se acreditan como homicidios dolosos. Y cuando nosotros hablamos de que los homicidios dolosos en la ciudad han disminuido, no estamos hablando necesariamente de los certificados de defunción, estamos hablando de las carpetas de investigación, que en el caso de la ciudad son más, y eso no sucede en todas las entidades, son más que las muertes violentas por agresión. Es un tema, digamos, de registro, es un tema algo complejo, sobre todo si uno no está familiarizado con los distintos sistemas de registro que tienen las distintas dependencias. Pero lo que hicimos en la ciudad ante este debate, que es muy importante, porque los primeros interesados en establecer que en la Ciudad de México no hay ningún lugar a dudas sobre la reducción de homicidios, pues somos nosotros mismos. Entonces instalamos un grupo de trabajo con todas las dependencias que tienen que ver con muertes o muertes violentas en la ciudad para poder hacer un trazado de cada muerte y ver cómo fue registrada en cada instancia, los certificados de defunción, en las actas, en las carpetas de investigación. ¿Y hay muchas discrepancias dentro de esos datos? Hemos analizado el año 2022, son muchos registros, se ha analizado hasta el momento cerca del 91-92% de los registros, encontrando esa persona o esa identidad en cada uno de los registros, y vemos discrepancias menores. Es decir, ¿qué es lo más probable que suceda cuando termine este ejercicio? Que sí varíen las cifras, van a variar poco, pero si el ejercicio se replica en el 2021, en el 2019, en el 2020, en todos los años anteriores, lo que vamos a encontrar es que a lo mejor esas variaciones son comunes a todos los años y la tendencia a la baja pues no se va a ver alterada, aunque las magnitudes de los fenómenos puedan cambiar. La Ciudad de México cuenta con una tasa de efectividad bastante interesante respecto a el tiempo que se tarda en localizar a personas desaparecidas. No radica únicamente en personas que desaparecen, sino a el que se va por los cigarros, el que desaparece por un tema de violencia intrafamiliar. El promedio de tiempo que se tarda la Secretaría de Seguridad Ciudadana en encontrar a estas personas es de 15 días. Es un dato bastante interesante. ¿Qué protocolos han implementado al respecto o cuál es la metodología con la que han trabajado durante esta administración? Es una pregunta muy relevante, haría dos precisiones iniciales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana es parte de un sistema de búsqueda de la ciudad que contribuye, desde luego, con distintas acciones a la localización de personas, pero el sistema de búsqueda tiene como sus principales cabezas institucionales a la Fiscalía General de Justicia a través de la Fiscalía de Investigación del Delito de Desaparición, la FIPEDE, y de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Nosotros apoyamos y jugamos un rol en este sentido auxiliar a estas dos dependencias. Quienes buscan en la ciudad es este sistema, y hay que decirlo, así viene la ley, este sistema también incluye a la sociedad civil, no solo en calidad de consejo, sino también en búsquedas activas de la mano de colectivos y de organizaciones que tienen personas desaparecidas y están interesadas en este tema. Es todo un sistema que busca. ¿Qué ha sucedido en la ciudad? Más que el tiempo sea de efectividad en 15 días, más bien lo que ha subido es el número de localizaciones dentro de los primeros 15 días después de la desaparición. En ese sentido, la Fiscalía podrá proporcionar datos más a detalle, pero ha aumentado, prácticamente se ha duplicado la efectividad de la Ciudad de México en encontrar personas dentro de los primeros 15 días de la desaparición y desde luego también dentro de las primeras 72 horas, que
son muy importantes. ¿A qué se debe eso? En primer lugar, como en toda la estrategia, un fortalecimiento institucional. La creación y fortalecimiento de la FIPEDE fue muy importante. La creación dentro de la FIPEDE de un grupo especializado de búsqueda que se llama el GEBRI de la Policía de Investigación ha sido clave. Es un grupo muy bueno que realiza investigaciones de campo a fondo, de gabinete, para localizar personas. Desde luego, todo lo que se ha fortalecido en equipamiento personal a la comisión de búsqueda, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana creó al interior un grupo también de apoyo a la búsqueda inmediata que se llama GEAVI, que ha sido capacitado incluso internacionalmente, que ayuda sobre todo en la localización de personas dentro de las primeras 72 horas y los primeros 15 días. Creo que la creación de todas estas instituciones, además del desarrollo de capacidades para cruzar grandes bases de datos y registros administrativos, ha permitido dar un salto importante en la localización de personas. Falta, desde luego, por hacer, pero ha habido resultados importantes en este rubro, que es muy importante porque la desaparición es, en todos sentidos, una dimensión más de la violencia y por lo mismo merece la misma prioridad, si no es que más, que delitos como el homicidio. En otro tema que realmente duele y que yo creo que ha marcado mucho la agenda no solo de la capital, sino a nivel nacional, es el tema de los feminicidios. En este tema hay una comparativa respecto a 2021 a 2023, en el cual las cifras muestran que esto ha bajado. Hay varias lecturas al respecto, una declaratoria de emergencia en 2019 respecto a la situación desde la capital. Hay otros que argumentan que tiene que ver que la Fiscalía se ha apegado mucho a los lineamientos de la Suprema Corte, de que todo homicidio de mujer se ha investigado desde el principio como un feminicidio y por lo tanto se aborda de esa manera. ¿Cuál es la situación realmente en la capital al respecto de esto? Como con el resto de los delitos, la violencia contra las mujeres y la violencia contra las mujeres por la razón de género vio un incremento muy importante desde finales de la administración anterior hasta los primeros años de esta administración. Es un delito incluso que, quizá distinto a otros delitos, prolongó su periodo de escalada hacia el año 2019-2020. ¿Qué hizo la Ciudad de México distinto a lo que ha sucedido en otras entidades? En ese momento, la jefa de gobierno pidió que se declarara una alerta de género en la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México se autodeclaró una alerta para atender este problema que desde luego se reconoció desde el principio como un problema de suma relevancia, y se desarrolló un catálogo de medidas, un catálogo de soluciones interinstitucionales para atender el problema, desde la construcción de senderos seguros hasta la creación de un banco de ADN para atender justamente temas relacionados con el feminicidio y las desapariciones. También la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó avances institucionales importantes, como la creación de su unidad de género para investigar la violencia de género dentro de la institución y hacia afuera, que por cierto esa unidad se acaba ya de elevar a rango de ley y va a quedar permanente en la institución. Y hubo muchas otras medidas de todas las dependencias para atender el problema de la violencia contra la mujer por razones de género. Esas medidas se fueron consolidando. Desde luego está todo el trabajo muy valioso que ha hecho la Secretaría de las Mujeres con el desarrollo de las lunas, las asesoras psicológicas, las abogadas de las mujeres, el sistema Mujer SOS, donde a través de un número especial, el asterisco 765, se priorizan las llamadas de emergencia por violencia contra la mujer. Es decir, todas estas medidas se fueron construyendo y se consolidaron hacia el 2020-2021, que es justo cuando se empieza a registrar un descenso más pronunciado en las muertes violentas de mujeres y en los feminicidios. Cuando digo muertes violentas de mujeres, justamente es por lo que mencionas. Algunas son investigadas como feminicidios y otras simplemente como homicidios de mujeres por las distintas razones, o son reclasificadas ya a homicidios de mujeres después de haberse determinado que no hubo una razón de género en la muerte. Entonces, ahí se empieza a ver una disminución. Si hiciéramos un análisis del promedio diario de muertes violentas de mujeres del 2019 contra
el promedio diario de muertes violentas de mujeres de este año, estaremos viendo una reducción cercana al 25-26% en este indicador. Es un problema, desde luego, que tenemos que seguir atendiendo. Es un fenómeno que tiene cierto nivel de invisibilidad. Es un tema íntimo que muchas veces no se denuncia, además de que todavía hay mucho que avanzar a nivel institucional para promover la denuncia y acercar a las mujeres a denunciar, pero sin duda ha habido avances que se pueden constatar en las cifras. El tema del feminicidio de Iztacalco creo que ha sido algo de lo más comentado en las últimas semanas. Lo que han dado a conocer los últimos peritajes es que 3 de las víctimas fueron aquí en Ciudad de México, por lo que entiendo 2 en el Estado de México. ¿Qué nos puede contar un poco al respecto de el modus operandi? ¿Cómo fue realmente que logran dar con él? ¿Cuál es el estatus actual del caso? Justamente hace unos momentos la Fiscalía anunció que ya se había logrado la identificación positiva de 3 de las víctimas y que las familias habían sido ya notificadas. La investigación está de lleno en manos de la Fiscalía. Están, desde luego, agotando todas las líneas de investigación para saber si además de estas 3 víctimas existen otras. Es muy probable, ya lo mencionaban ellos, que haya más víctimas, simplemente en correlación a los indicios biológicos encontrados en el departamento que fue cateado. Creo que es una investigación que va a avanzar. Yo destacaría que la detención de esta persona es importante, sin duda era un generador de violencia. Nosotros en la Secretaría reconocimos a los compañeros que lograron su detención, que dicho sea de paso, respondieron a un llamado de emergencia por violencia contra la mujer, justamente del tema que hablábamos recientemente, de la prioridad que se le ha dado a ese tipo de llamados dentro de los sistemas de atención a emergencias, y así es como llegan los compañeros al lugar. Y sin duda es un caso que tiene una complejidad importante. Es posible que existan víctimas que no necesariamente residían en la Ciudad de México, y ya se irán dando los avances. Creo que la Fiscalía comparte y tiene el compromiso de llegar hasta donde tope, hasta las últimas consecuencias de la investigación, de abrir la investigación al público. Si son más de 3 víctimas, darlas a conocer independientemente del número. No obstante lo anterior, sin duda es un caso que ha generado mucha atención del público. Ha habido de pronto información que no ha sido muy precisa. Se hablaba en algún momento de 20 víctimas. No hay hasta el momento nada que pueda sustentar, hasta donde tenemos conocimiento, esa información. Entonces creo que hay que tener prudencia al respecto e ir estableciendo los hechos. Las víctimas que se tienen, o posibles víctimas que se tienen identificadas, no ocurrieron, o su muerte no ocurrió necesariamente este año. Hay víctimas que se rastrean incluso hacia el 2015, atrás, ¿no? 2012, si no me equivoco. Entonces habrá que establecer bien la línea de tiempo de operación para poder aquilatar y dimensionar exactamente lo que significó o lo que significaba la operación de esta persona. Sin duda, y reitero, es una buena noticia su detención, y será también un proceso complejo el darle cierre a muchas familias que han perdido seres queridos, que esos seres queridos estaban en calidad de desaparecidos, y que probablemente esta investigación permita acercarlos más a la verdad y obtener la justicia que merecen. Es un caso, insisto, complejo, al mismo tiempo doloroso, y donde tendremos que avanzar con diligencia para darle certeza a la gente. No es el primer caso de este tipo en la administración. Se ha detenido a agresores sexuales seriales. Fue un caso también muy sonado, una persona que está involucrada en distintos casos de violación en la zona poniente de la ciudad, y otros que ha detenido la Fiscalía con las capacidades que ha podido desarrollar en estos años, y estoy seguro que se seguirá avanzando en esa ruta para poder resolver estos casos
con la oportunidad que merecen, desde luego, las víctimas. Secretario, creo que usted coincidirá conmigo en que el mayor cáncer del que padece México es la corrupción. Desafortunadamente, creo que la policía en México, no quiero decir que específicamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero la policía en México tiene una mala imagen o una imagen vinculada a la corrupción. En términos reales y sinceros, ¿cuál sería su apreciación del estatus actual de la policía de la capital vinculado con temas de corrupción? Creo que la institución ha avanzado mucho en ese rubro, sin duda, y lo hemos mencionado en distintos espacios. Es una institución con una historia muy larga, con una historia muy rica, con episodios que desde luego nos tienen que invitar a la reflexión para no repetirlos, y desde luego también con episodios que han dejado inercias o malas prácticas que desde el inicio de esta administración se han buscado atender y avanzar poco a poco a la erradicación de este fenómeno o este tipo de prácticas. Eso, desde luego, sin demérito alguno de todos los avances, todos los logros y todo lo positivo que ha hecho esta institución por la ciudad. Entre otras cosas, ha sido clave para darle más paz, para reducir la violencia y bajar los delitos en la ciudad, que ese es el objetivo último de la policía. ¿Cómo se ha avanzado en esta administración? En primer lugar, y creo que es algo muy importante, a veces se habla poco de esto, creo que en esta administración se le ha devuelto la razón de ser a la policía. La policía es una institución creada para resolverle problemas a la gente, es una institución creada para bajar delitos, y es en esta administración que las y los policías han podido reencontrarse con esa misión de reducir la incidencia delictiva y resolverle problemas a la gente. Y eso ayuda mucho porque impacta de manera directa en el cinismo que podría tener un oficial de policía al que le dices, por favor, resuelve problemas, por favor, baja delitos. No tiene ni las herramientas, no sabe ni cómo hacerlo, entonces pierde conexión, pierde identidad con la institución y se abre la puerta a que pueda involucrarse en otro tipo de prácticas. Por otro lado, se han tomado medidas muy concretas. Se le dio a la Dirección General de Asuntos Internos la facultad de investigación como al resto de la policía. Se ha priorizado la investigación de casos graves o de conductas graves dentro de la policía, extorsión, incluso secuestro express. Estas conductas se han investigado, han derivado en la destitución de compañeros. Esto siempre lo decimos con pena porque se trata de nuestra gente, se trata de compañeras y compañeros que también están en la calle trabajando, pero que hemos identificado que se han dedicado a prácticas no solo contrarias al reglamento interno, sino contrarias a la ley, al Código Penal, y se han investigado en asuntos internos y hemos hecho algo que no se hacía antes, que es darle vista o involucrar a la Fiscalía General de Justicia para que también se investiguen los delitos relacionados con esas prácticas. A lo largo de la administración, esto ha derivado en la destitución de más de 7,000 policías. Insisto que lo decimos, no lo decimos con orgullo, es una medida dura pero necesaria, y también que se abran investigaciones que han derivado en la detención de más de 400 elementos por la comisión de delitos. Eso solamente, esa parte, digamos, punitiva, es solamente parte de la solución. Creo que algo que ha sido mucho más importante para avanzar en la atención a este problema ha sido justamente la política de desarrollo institucional, que tiene que ver con reconocer el trabajo de los policías, premiarlo, recompensarlo, y entre otras cosas recompensarlo a través, creo yo, de una de las mejores formas, que es aumentando el sueldo de la policía. Para que no tengan que estar pidiendo mordidas. Entre otras cosas, creo que por más allá de lo funcional de aumento el sueldo para que no hagan mordidas, que digamos es esta lógica muy, muy utilitaria, se aumenta el sueldo porque tienen derecho a ello y lo merecen, ¿no? Uh-huh. Y la policía en esta administración ha recibido un aumento neto de 63% en su sueldo. En este momento se encuentra cerca de 1,500, 1,700 pesos por arriba del salario que en algún momento se determinó como el salario digno policial. Un policía al inicio de esta administración ganaba poco más de 10,000 pesos, ahora está ganando 17,000 pesos, y se necesita continuar con ese tipo de estímulos, con esa visión
del desarrollo, que no solo sea control, que no solo sea lo punitivo, que no solo sea la evaluación, que es muy importante, sino también el reconocimiento y, desde luego, la promoción de la labor policial ante la gente. El reconocimiento institucional es importante, pero el reconocimiento de la gente quizás es el más importante. No sé si existe registro de que haya habido algún aumento de sueldo del 63% durante una administración hacia los policías en algún otro sexenio. En la Ciudad de México yo tampoco tengo registro. Desde luego hay estados que han tenido la visión también de invertir en su gente, en su policía, pero creo que en ese sentido el aumento o el porcentaje de aumento del sueldo en la Ciudad de México debe de estar, sin temor a equivocarme, entre los 5 mayores del país en los últimos años. Y desde luego que es importante. Y hay otros temas donde todavía falta por hacer y se puede seguir avanzando en reconocer la labor de uno de los funcionarios públicos o de una de las instituciones públicas más importantes para la vida de la gente, que es la policía. Secretario, en este año electoral creo que desafortunadamente hemos visto que ha sido una temporada electoral violenta a nivel nacional, ¿no? No me refiero en la capital. Una problemática que desafortunadamente lleva a una crisis, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que se está planeando desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Cuál es la estrategia que usted, como secretario, está desarrollando para que estos hechos no desinhiban a los ciudadanos, a los votantes, al día de la elección salir y votar? La Ciudad de México tiene un nivel de seguridad alto. No va a haber ningún problema el día de la elección, no va a haber ningún problema a lo largo del proceso electoral, no lo ha habido esencialmente, y vamos a continuar sobre esa línea. Nosotros trabajamos de manera coordinada con los institutos electorales, el local y el nacional. Trabajamos de manera coordinada con las instancias federales y locales que están relacionadas con el tema, con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobernación, desde luego todas las dependencias de seguridad a nivel federal, y vamos de manera coordinada a montar un operativo especial el día de la jornada, y hemos estado trabajando en cuidar el proceso a lo largo de estas semanas. Hemos recibido solicitudes de distintos actores políticos a través de los institutos electorales para proveer seguridad, ya sea a nivel personal, en algunas instalaciones o en algunos eventos. Hemos cumplido con todas las solicitudes que se nos han hecho, y en general la estrategia de seguridad de la ciudad, esta que ha permitido bajar los índices de violencia y los delitos, está activa todos los días en la ciudad, y eso no tengo ninguna duda que es lo que ha permitido y permitirá que sea una jornada electoral segura. Por ahí se anotaba un dato de que en la ciudad ha habido 3 eventos relacionados, o 3 homicidios relacionados con el proceso electoral. Nosotros no tenemos registro de que haya sido el caso, donde la motivación o el fin detrás, o el móvil detrás de estos homicidios tuviera que ver con temas electorales, independientemente de la relación a la política o a las instituciones electorales de las personas. Entonces, en ese sentido, dejar muy claro que la ciudad vive un ambiente de paz, y la elección se desarrollará sin ningún problema, desde luego trabajando de forma coordinada, como decía, con los institutos electorales y todas las dependencias involucradas. Hoy estamos a 5 meses de que termine su periodo, de que concluya este ciclo. En una pregunta ya mucho más humana, ¿qué le quedaría a usted a deber a la ciudadanía de la capital si le preguntara en términos de seguridad? Si a usted le faltara hacer algo, ¿cuál sería su respuesta? Hay muchas cosas. Creo que ningún periodo es suficiente para hacer todo lo que se necesita, sobre todo en un tema como este. Ha habido avances muy importantes y siempre habrá más cosas por hacer. Los fenómenos delictivos cambian todo el tiempo, surgen nuevos fenómenos y tendremos que seguir haciendo más cosas. Yo desde luego vengo del mundo de la prevención.
A mí me gustaría desarrollar muchos más programas, por ejemplo, de atención a personas en conflicto con la ley. Creo que hay una gran oportunidad no solo de promover derechos, sino también de atender la incidencia delictiva por la vía de la reinserción social. Hemos hecho cosas muy importantes en la Secretaría en ese sentido, pero podemos desde luego escalar más programas como Reconecta con la Paz, programas como una iniciativa que tenemos que se llama Sanar, que atiende directamente a las víctimas de la violencia armada para evitar espirales de violencia. Creo que son temas que pueden sin duda seguir escalando y seguir beneficiando a gente, aunque podemos contar en las miles de personas las que ya hemos atendido. Creo que tiene que haber una compenetración operativa mucho más eficaz con el sistema de justicia cívica de la ciudad, para que no todo tenga que resolverse por la vía penal, para que también podamos apalancarnos en el sistema de justicia cívica para llevar programas de prevención a poblaciones que realmente los necesitan o donde podrían tener mayor impacto. Seguir trabajando mucho con el Ministerio Público justamente en estrategias de justicia alternativa y restaurativa, y seguir expandiendo las capacidades de la policía. Creo que hay todavía trabajo que hacer en materia de desarrollar capacidades de investigación, de seguir formando a nuevas personas. Tiene que haber un reemplazo generacional gradual en nuestra institución, y eso implica que la policía tiene que volverse atractiva para las poblaciones jóvenes, para que por vocación quieran incorporarse a esta corporación, y desde luego que podamos formar a más y más y más personas en esta ciudad, en este concepto de la seguridad que pasa por la atención a las causas, que pasa por la investigación, que pasa por el desarrollo policial y la coordinación. Pues secretario, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, al contrario, por la entrevista.